Doña Gloria, la encargada de la iglesia, había vencido el cáncer. Ednita, por fin después de varios intentos, había entrado a la universidad. Sandrita, la de la peluquería, había tenido 2 bebés hermosos. Todas esas cosas eran sucesos por los cuales debíamos estar muy felices. Pero no fue así. Todos estábamos más bien aterrados por lo que estaba ocurriendo. Por un lado, las noches oscuras y tenebrosas habían vuelto a mi ciudad y cada vez parecían ser peores. Por otra parte, Raúl llevaba casi una semana perdido y no había rastro alguno que indicara su paradero. La policía estaba a punto de dejar de buscarlo, solo con el pretexto de que seguramente se había caído al río, pero su cuerpo no fue encontrado en ninguna de las desembocaduras de este cuerpo acuático. Las madres ahora cerraban puertas y ventanas con candados, y los niños tenían prohibido asomarse o salir al atardecer. Una especie de toque de queda no oficial reinaba en el pueblo. Nadie deseaba quedar a merced de la oscuridad, del bosque y del espantapájaros o de quien lo manejara. Yo había ido muchas tardes a la entrada del bosque a sentarme, como si esperara que mágicamente mi amigo fuera a salir de ahí. Pero solo salía el viento helado y los sonidos inquietantes que parecían lamentos. Me había acostumbrado a ellos. A mi lado, el palo del espantapájaros yacía vacío y aquella figura horrible había desaparecido. Cuando el espantapájaros se desvaneció, eso fue lo único que rompió la monotonía de mis visitas al bosque. Al principio pensé que alguien lo había quitado, tal vez para aliviar la ansiedad del pueblo, pero el lugar vacío donde solía estar me provocaba una inquietud aún mayor, como si algo invisible estuviera esperando en su lugar, como aguardando a que cayera la noche y yo quedara atrapado ahí en el horror que ejercía el bosque. Una madrugada el miedo se hizo más real. Me desperté sobresaltado por un sonido en la calle, algo que, al principio, pensé que era solamente el viento. Pero el sonido se convirtió en un grito llamando mi nombre. Salté de la cama y sin pensarlo me asomé por la ventana. Yo había reconocido de inmediato esa voz. La calle estaba en calma, pero entonces vi una sombra moverse rápidamente detrás de la casa de la señora Carmen. Allí, escondido en las sombras, estaba Raúl. Supe que era él por el perfil inconfundible de su figura, su postura, incluso la forma en que se llevó el dedo a los labios para indicarme que guardara silencio. Lleno de una mezcla de alivio y confusión, abrí la ventana un poco más y quise llamarlo, pero antes de que pudiera decir algo, Raúl se giró mirándome con una expresión extraña y luego echó a correr hacia el bosque, haciendo movimientos muy raros con su cuerpo, como si sus articulaciones se quebraran a cada paso que daba. No lo dudé ni un momento, y tomé mi abrigo y salí de la casa corriendo, con mis ojos llenos de lágrimas, intentando alcanzar a mi amigo. Corrí tras él,
con la respiración entrecortada y las piernas temblorosas, hasta llegar a un pequeño claro en el bosque, sin importarme el riesgo a mi seguridad que eso implicaba. Ahí, bajo la tenue luz de la luna, vi una figura encorvada. Era la bruja, remendando el espantapájaros con sus manos que parecían garras. Movía los dedos lentamente, enhebrando una aguja larga y torcida, como si cada puntada fuera parte de algún ritual oscuro. Con cada movimiento, el muñeco parecía retorcerse en una forma siniestra y macabra, casi como si le dolieran esas puntadas. Las sombras de los árboles rodeaban aquella escena y parecían estar protegiendo a esa macabra mujer. Yo no sabía qué hacer. ¿Acaso debía irme y buscar ayuda? Pero si lo hacía, ¿qué pasaría si terminaba perdiéndome? Pensé entonces que observar en silencio y seguir después a la bruja era la mejor opción para encontrar a mi amigo. Me tiré al piso con cuidado y fui acercándome pecho tierra poco a poco, intentando tener una mejor visión de lo que hacía con aquella figura esa mujer. Pero entonces sentí mi corazón detenerse por un instante. En medio de aquellos andrajos que formaban los ropajes del espantapájaros, noté fragmentos de tela que reconocí al instante. Eran partes de la ropa de Raúl. La camiseta que llevaba la última vez que lo vi, el retazo de sus jeans deslavados y, lo que más me dolió, su pulsera de cuentas. La pulsera que le había regalado yo ahora pendía de uno de los brazos del espantapájaros como un macabro trofeo. Fue, fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí, como si en ese instante me hubiera dado cuenta que todo estaba perdido. El terror hizo presa de mí, pero por sobre una rabia inmensa me invadió y no pude quedarme quieto. «¡Dime dónde está Raúl!», grité después de levantarme rápidamente del piso. La bruja se detuvo y el silencio se volvió más denso, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Lentamente levantó la cabeza y al hacerlo, pude ver su rostro bajo la maraña de cabellos blancos que tenía. Su piel era grisácea, tirante y quebradiza, como la corteza de un árbol muerto. Y sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían devorarme con una mezcla de burla y desprecio. Una macabra sonrisa se extendió por su rostro, mostrando sus dientes puntiagudos y desiguales. Antes de que pudiera dar un paso atrás, la bruja se puso de pie, lenta y rígida, como lo haría una marioneta. Dio un paso hacia mí, y el suelo bajo sus pies pareció oscurecerse, como si absorbiera la vida misma del bosque.
Extendió entonces una mano en mi dirección, mostrando sus dedos largos y afilados. Fue en ese momento que sentí el aire volverse espeso, irrespirable. Intenté retroceder. Quería salir corriendo de ahí, pero mis pies no respondieron. Parecía como si el suelo me hubiera atrapado. Los labios de la bruja comenzaron a moverse, pronunciando palabras en un idioma incomprensible. Una letanía que resonaba en mi cabeza como un eco sordo y pesado. Mi cuerpo comenzó a temblar sin control, y en mi mente escuchaba risas, llantos y susurros lejanos, como si las almas de quienes se habían perdido en el bosque aún clamaran en sus manos. La bruja alzó la aguja, apuntándola directamente hacia mí, y en ese momento comprendí que estaba perdido, que ella era la dueña de mi destino y que no había más escapatoria. De pronto, sentí que la realidad se desmoronaba a mi alrededor y algo oscuro invadió mi mente. La figura de la bruja se difuminó y en su lugar aparecieron rostros. Primero, una niña de ojos vacíos y piel pálida, con la expresión congelada de un grito eterno. Luego una joven con cabello enredado y la mirada perdida, como si hubiera quedado atrapada en aquel bosque para siempre. Detrás de ella apareció un adolescente. Su rostro estaba cubierto de tierra y con las manos extendidas hacia mí, susurrando, pidiendo auxilio. Aunque su boca no se movía ni un poco. Uno a uno los rostros de las víctimas de la bruja se sucedían ante mis ojos, cada uno con un rastro de dolor y desesperanza. Y entonces, entre ellos, vi a Raúl. Sus ojos me miraron llenos de miedo y resignación, como si ya supiera cuál era su destino. La visión fue tan real que casi pude tocarlo. Y en ese instante entendí que todos ellos, cada alma, estaban atrapados en aquel espantapájaros maldito, reclamados por la bruja como trofeos de su interminable maldad. Entonces, un estallido rompió el aire y el cuerpo de la bruja se sacudió violentamente. Un segundo disparo resonó y vi cómo la mitad de su rostro se desintegraba bajo la fuerza del impacto. Sus ojos perdieron el brillo maligno y su cuerpo cayó pesadamente al suelo. Un grupo de hombres del lugar donde vivía surgieron de entre los árboles con sus rostros pálidos por lo que habían visto, pero decididos a acabar con eso. Don Emilio venía entre ese grupo, sosteniendo la escopeta, aún humeante. Me miró sin decir nada y volvió a apuntar hacia el cuerpo de la bruja, disparando una última vez para asegurarse de que no se levantaría. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué al espantapájaros que yacía en el suelo junto al cadáver. Su rostro cocido me miraba con esos botones fríos y sin vida, y mientras mis ojos recorrían su horrenda figura, sentí un nudo en la garganta al ver, ahora con total claridad, los fragmentos de la ropa de Raúl.
No sabía qué estaba ocurriendo, pero la certeza de que mi amigo nunca volvería me aplastó. Él estaba perdido en el corazón del bosque, y algo de él yacía ahora dentro de aquella figura siniestra que, como la bruja, nos había parecido que era indestructible, pero ahora se secaba frente a mis ojos, prácticamente volviéndose polvo. Los hombres comenzaron a marcharse en silencio, y yo, destrozado, lo seguí. Los restos del espantapájaros permanecerían en el bosque, esperando que aquellas almas que lo habitaban hayan encontrado un camino hacia la luz que anteriormente se les había negado. Es muy difícil perder a tu mejor amigo así. Aún hoy, cuando visito el pueblo, cada rincón ahí me recuerda a Raúl, a su risa y a esa complicidad silenciosa que nos hacía inseparables. Dejé ir a alguien que era más que un amigo, alguien que me entendía sin que tuviera que explicarle nada, alguien que compartía el peso de ser diferente en un lugar tan pequeño. Entre nosotros, las palabras sobraban. Éramos solo dos en un mundo que no parecía tener espacio para nadie más como nosotros. Juntos nos sentíamos completos, como si nada ni nadie pudiera quebrar esa conexión que parecía invencible. Raúl no solo fue mi mejor amigo, también fue mi primer amor y hoy, 36 años después, a mis 52 años, la tristeza se ha ido, dando paso a la sutil alegría que poco a poco va creciendo, ya que, con cada día que vivo, sé que me acerco al inevitable momento en que Raúl y yo volvamos a encontrarnos en la eternidad.